Hoy se cierra esta primera etapa, primera parte del análisis del paquete de leyes secundarias, donde se renuncia a la soberanía energética de nuestro país, donde se abdica de la propiedad y disfrute de nuestros recursos más preciados ante los intereses de los poderes internacionales y la élite del poder en México. Esta etapa pasará a la historia como la más grande traición de Enrique Peña Nieto y sus partidos contra el territorio, ya que más de la mitad del territorio y todo nuestro mar territorial queda a expensas de los intereses y la ambición de esta derecha corrupta enquistada en el poder mediante métodos ignominiosos. Esta derecha que durante sexenios ha venido destruyendo a México, sometiéndolo a sus intereses. En esta ley de órganos reguladores no solo se aniquila la propiedad social como los ejidos, la propiedad comunal, las tierras de la propiedad indígena y los pueblos originarios, sino además se dan facultades a estos órganos para conducir ese proceso de despojo, porque tendrán a su cargo todo el proceso de privatización de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, y con el simple otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de los órganos reguladores, implicarán por sí solas la declaratoria de utilidad pública de predios, cualquiera que sea su propiedad. Serán los propios órganos reguladores los que se encargarán de realizar los trámites, los actos jurídicos que requieran para hacer efectiva esta declaratoria de utilidad pública, es decir, que cada contrato, cada permiso que entreguen a los privados será suficiente para proceder a los trámites de despojo. Los órganos reguladores facilitarán en todo lo necesario a las empresas privadas para que puedan disponer de los predios que requieran para hacer sus negocios. El entreguismo privatizador llega al extremo de poner a remate todos los activos de nuestras empresas estatales, ahora propiedad exclusiva del gobierno federal y sus aliados en estos negocios energéticos, los hidrocarburos, el petróleo, las plantas petroquímicas, las refinerías, las centrales eléctricas, las plantas de cogeneración, los ductos, toda la infraestructura construida con inversión pública y el trabajo de mexicanas y mexicanos a lo largo de 50 años, se dará a precio de ganga a estas compañías extranjeras y magnates mexicanos. Se renuncia al desarrollo del país. Peña Nieto redujo el tema de la soberanía energética a un mero asunto de negocios entre millonarios. Para desplazar a nuestras empresas se les despedaza, se les subdivide en subsidiarias y filiales que ahora se denominarán SADCB. Dejan de ser de la nación para ser empresas propiedad exclusiva del gobierno federal, propiedad exclusiva de un puñado de ambiciosos. En la iniciativa de ley de hidrocarburos se establecen atribuciones para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en materia de asignaciones, contratos de exploración y extracción, autorizaciones para las actividades de reconocimiento y exploración superficial, perforación de pozos, regulación de actividades estratégicas. La ley de hidrocarburo atribuye a la Comisión Reguladora de Energía el otorgamiento de permisos para la transformación industrial, transporte de ductos, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos. La ley de la industria eléctrica también establece atribuciones para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la de regulación y vigilancia de la industria eléctrica, el otorgamiento de permisos para la generación de energía eléctrica, establecer las condiciones generales para el servicio de transmisión y distribución, el otorgamiento de permisos para la comercialización, la expedición y aplicación de metodologías para el establecimiento de tarifas,
En esta ley de órganos coordinados en materia de energía se establecen atribuciones comunes a los órganos reguladores, que entre otros será la contratación de extranjeros para que los asesoren, los capaciten, porque ese órgano ahorita no tiene ni la experiencia ni la capacidad ni el personal adecuado para llevar a cabo las tareas que antes, sin ningún costo adicional, ha llevado por 76 años Petróleos Mexicanos. La gran conclusión es que estos organismos tendrán un enorme poder sobre el desarrollo del sector. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos será la responsable de otorgar las asignaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos a las empresas productivas del Estado, ahora propiedad exclusiva del gobierno federal, realizar las licitaciones y otorgar y administrar los contratos, o sea, tendrán a su cargo todo el proceso de privatización de las actividades de exploración y explotación de nuestros hidrocarburos. La regulación que establezca la propia comisión con total opacidad y nula transparencia, porque serán juez y parte en un proceso de gigantesca importancia. La comisión misma es la que hace sus propias normas y es la misma que las revisa. El mismo que hace la regla, hace la trampa. En cualquier modelo de transparencia, el órgano regulador debe ser distinto al órgano que las aplica. La Comisión Reguladora de Energía tendrá bajo su responsabilidad actividades decisorias de enorme trascendencia: el otorgamiento de permisos para la transformación industrial, el transporte por ductos, el almacenamiento, la comercialización de productos derivados de los hidrocarburos. Los mecanismos de coordinación propuestos se limitan a la creación de un Consejo Coordinador Empresarial, quiero decir, del Consejo Coordinador del Sector Energético, integrado por la Secretaría de Energía, los órganos coordinados, el Centro Nacional de Control de Gas y el Centro Nacional de Control de Energía. Los órganos reguladores tendrán un órgano de gobierno integrado por 7 comisionados designados por el Senado a partir de una terna que proponga el Ejecutivo Federal. En su visión presidencialista, será el Ejecutivo quien seleccionará al comisionado presidente. En el capítulo 9 se propone la creación de un consejo consultivo como un órgano de opinión y propositivo, pero en su visión privatizadora y empresarial, en este consejo consultivo podrán participar representantes de asociaciones que agrupen o asignatarios, contratistas, permisionarios, usuarios, etcétera. Miembros destacados de la sociedad civil y de la academia. No se estableció que fuera este su criterio. Las disposiciones presupuestarias son un asunto que reviste enorme importancia. Lamentablemente, las funciones que antes hacía Pemex con su propio presupuesto, ahora va a requerir de una estructura, un aparato administrativo y de supervisión, y este gran aparato seguramente será muy costoso. El artículo 29 establece que los órganos reguladores podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan para sus servicios. Sus servicios son la emisión de permisos, la administración de permisos, las autorizaciones, las asignaciones, los contratos. Es decir, lo que reciban de dar esas autorizaciones será para financiar su presupuesto. Esto significa que los órganos reguladores se financiarán con recursos autogenerados o con recursos propios. Pasan por alto que los derechos y los aprovechamientos, los impuestos, los decide el Congreso. También pasan por alto, no se sabe si van a entrar a la tesorería de la Federación, ni quién tendrá el control y el seguimiento de estos ingresos públicos. En el artículo 32 se establece que la Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer la totalidad de recursos presupuestarios para el funcionamiento de estos órganos. Es decir, que
aseguran recursos públicos por doble vía. Se quedan con una parte de ingresos públicos cobrados directamente y le cargan el aparato burocrático al presupuesto de egresos de la Federación. Antonio López de Santa Anna se quedó corto ante Enrique Peña Nieto. México podría ser una potencia energética en el mundo, pero lo han impedido la corrupción y la visión gerencial, la falta de grandeza y de visión de futuro de sus gobernantes. Es cuanto, gracias. Gracias. Como aquí se ha mencionado acerca de las características que en esta nueva ley de la agencia se proponen, yo quiero referirme a lo que cita la propia iniciativa en la exposición de motivos. En la exposición de motivos dice que habrá enormes riesgos que de por sí en las actividades del sector en materia de seguridad industrial y de medio ambiente, que ahora por la presencia mayoritaria de empresas privadas, sobre todo empresas transnacionales, se va a aumentar los riesgos y por lo tanto es necesaria esta agencia. Dice la exposición de motivos que estas empresas transnacionales, como van a aumentar en número y su único objetivo es, lo dice la exposición de motivos, no el discurso de Dolores Padierna, que yo lo suscribo. El único objetivo de la presencia de estas multilaterales es la maximización de sus utilidades sin importarles los daños que ellas ocasionen al medio ambiente y sobre todo los daños que ocasionen a un país que no es suyo. Admite la exposición de motivos de los enormes riesgos y daños al medio ambiente que se van a multiplicar. Estamos pues ante una situación muy grave que además de que una parte considerable de la riqueza petrolera del país se entregará a estas transnacionales, las empresas vendrán a destruir el medio ambiente y los efectos negativos que eso tiene. Pero, ¿qué es lo que está detrás de este asunto? Quiero, en primer lugar, decirles que Estados Unidos produce 7.5 millones de barriles al día y que necesita 21 millones. Tiene un déficit de petróleo de 60% de hidrocarburos. Y ante esta necesidad comenzaron a hacer varias recomendaciones a México y brindar su ayuda para que aumente la producción de petróleo en México. Y el papel que se le quiere dar, que Estados Unidos le quiere dar a México, es el de ser exportador de crudo e importador de valor agregado. Pero entonces se creó un nuevo paradigma que se sustenta en que los recursos no convencionales, en que va a haber gas shale y petróleo shale. A eso le llaman revolución energética y a esta estrategia se quiere convencer a los mexicanos, a las mexicanas, de que el gas shale es inagotable y por lo tanto traerá inmensas riquezas para el país. Solo que las petroleras quieren instalarse en las aguas profundas del Golfo de México y las que se van a instalar ahí, como las que ya están, solo vienen a producir recursos no convencionales, solo que estos tienen una característica: son muy caros, su precio no da lo que reditúa el costo, son infinanciables, no son rentables, es decir, su costo es mayor que lo que se puede obtener de su venta, se localizan en zonas inaccesibles, están a
grandes profundidades, requieren de perforación horizontal con una tecnología que solo las petroleras internacionales tienen, y esto perjudica enormemente el medio ambiente. Eso es lo que quieren hacer, y vienen de paso no solamente por el gas shale, porque están muy dudosas sus cifras. Vienen por el petróleo crudo que está en aguas someras, vienen, como lo dijo el subsecretario Maschmeyer, o el subsecretario de Ingresos, Maschmeyer, el subsecretario de Hacienda, que van más bien por la alta rentabilidad que deja el petróleo en aguas someras, porque ahí el costo del crudo es de $10 y su venta es en más de $100, así que piensan llevarse la ganancia de $90 por cada barril. Pero además del petróleo crudo, vienen por el gas natural, el gas grisú, el gas, la geotermia, el agua, las tierras, etcétera. Yo diría, y pongo un ejemplo, las empresas tipo ExxonMobil o Shell, Chevron, British Petroleum, otros monstruos como estos, no tienen petróleo. Esa es su gran característica. Ganan cantidades industriales de dólares en extraer petróleo de países productores como México. Y las petroleras privadas, estas solo cuentan con el 13% de las reservas petroleras mundiales. Ganan enormes cantidades de dólares porque se especializan en venir a rentar su tecnología y en producir valor agregado para luego vender valor agregado a los países a los cuales le extraen su petróleo crudo. Las petroleras estatales en el mundo, entre ellas incluido México, estaba hasta esta reforma, los países petroleros tenemos el 87% de las reservas probadas de petróleo y de gas natural. Y estos países tenemos algo muy importante que no tienen las megaempresas transnacionales. Tenemos petróleo. Esas transnacionales tienen tecnología, pero requieren rentarla o venir a sacar con su tecnología nuestro petróleo. La pregunta aquí es, la agencia entuerto que se propone, ¿podría con estos monstruos de transnacionales? Nosotros proponemos que no se vaya a crear con cargo al erario público otro inmenso aparato burocrático. El pueblo de México no tiene por qué pagar los costos de los acuerdos políticos de los negocios privatizadores. Estos daños ambientales que van a crear estas empresas lo puede hacer, lo debe hacer la Semarnat, lo debe hacer la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, lo pueden hacer otras dependencias que se les pagan inmensas cantidades de recursos públicos para que cumplan con esa función. Sería de verdad un contrasentido hacer otro ente burocrático con cargo al erario para hacer funciones que ya le tocan a otros entes públicos. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Decía la oradora que me antecedió en la palabra que hay que acabar con el monopolio de Estado que a lo largo de décadas ha prevalecido en México. ¿Por qué quieren acabar con lo que ustedes llaman monopolio de Estado que le da el 40% de los ingresos a México? ¿Por qué quieren acabar con las empresas que aportan y lo poco que hay de educación, el poco presupuesto a las universidades, lo poco que hay proviene de la riqueza energética de nuestro país? ¿Por qué quieren destruir lo que da? ¿Por qué no destruyen los monopolios que perjudican al pueblo de México? ¿Por qué no acaban con los monopolios? El de las tortillas, el de las medicinas.
el de las telecomunicaciones, el de las televisoras, que tanto daño hacen a nuestro país? ¿Por qué no se dedican a destruir esos monopolios prohibidos en el 28 constitucional? ¿Y por qué a fuerzas quieren entregar la riqueza petrolera y energética a las transnacionales y a los magnates mexicanos? A esos mismos monopolios que han hecho tanto daño al pueblo de México, ahora les quieren entregar toda la infraestructura y los activos principales de nuestras empresas que le han dado de comer a nuestro país por décadas. Es impresionante el desprecio y la obcecación que el neoliberalismo, el daño que le hace a los cerebros, esta ideología neoliberal que han adoptado los gobiernos en turno desde el 81 a la fecha. Pero vuelvo al tema. Están creando unos órganos y una agencia burocráticos y con muchos poderes, diciendo que se adelanta, se están preparando para que venga una inmensa riqueza de gas shale, de petróleo shale, porque ya se está acabando el petróleo convencional en nuestro país. De verdad que solo ustedes pueden comprar esas tonterías heredadas del discurso norteamericano. Solo ustedes se pueden creer esas falsedades. Pero lo que sí han hecho en lo concreto, y voy a eso, es que todo este aparato está para controlar lo que viene, y lo que viene ya está. Ayer yo hablaba de los contratos integrales, de las filiales, de lo que han venido en contra de la Constitución y en contra de la legalidad, haciendo un gobierno y otro del partido siempre PAN o PRI, PRI, PAN, haya sido como haya sido, llegan al poder, quitando, afectando la democracia para hacer este tipo de negocios que hoy regularizan. Entre otros, por ejemplo, el de Chicontepec, donde se calcula, dicen, que hay 17,000 millones de barriles de crudo y se han asignado cantidades monumentales del presupuesto público. Nada más lean el PEF de cada año, millones y millones de pesos para Chicontepec, porque se supone que tiene un enorme potencial. En cambio ocultan sus fracasos. 12,000 pozos que han costado $1,500,000 cada pozo, nada más una inversión de 18,000 millones de dólares en renta de tecnología, más 5,400 millones de dólares en su operación. Y nos dicen, porque nos contestan cuando yo he dado estas cifras, se trata de acabar con eso, porque ahora ya no vamos a rentar la tecnología, ahora mediante un contrato la vamos a compartir y ya no va a haber contratos de riesgo. Solo ustedes se creen esas mentiras, porque lo que están metiendo en esta reforma energética mal llevada, lo peor que nos puede pasar fue la reforma energética, pero lo que está en las leyes secundarias es una reforma mal hecha, mal estructurada, que va a salir peor que lo que ustedes votaron en la Constitución. Por ejemplo, están plasmando aquí que los contratos estén basados en la recuperación de costos, es decir, que a las petroleras les van a regresar los costos, los gastos, las inversiones y de pilón hasta las regalías. Lean las leyes. Lo que están votando es el reembolso de las inversiones y de pilón los gastos inflados y hasta el impuesto poquito que le van a pagar al erario se lo van a devolver a las petroleras. Es decir, que en la realidad están legalizando esto de que vienen por la renta petrolera, que son verdaderas concesiones encubiertas, anticonstitucionales, imperdonables para la historia de nuestro país. Pero también decía yo,
que el tema del gas shale solamente Peña Nieto lo ha comprado en el mundo. No hay un país otro que se crea esas pamplinadas que dice Estados Unidos. Hablan de que en México existen 5 cuencas prospectivas donde existe un gran potencial para atraer las inversiones y fluya la inversión extranjera directa. Y hablan de la cuenca de Burgos. Hay 6 pozos en cuenca de Burgos de gas shale, el Emergente 1, el Montanés 1, el Nómada 1, el Percutor 1 y el Arbolero 1, pozos que están declarados por los propios órganos reguladores como no comerciales. Eso lo declaró Pemex Exploración y Producción. Solo el pozo Habano 1 reportó o aportó hidrocarburos líquidos, pero no es rentable debido a su alto costo de producción y su baja productividad. Solo el pozo Anélido 1, que está ubicado en la cuenca de Misantla, produce hidrocarburos líquidos por 400 barriles diarios, cantidad suficiente para pensar que tiene éxito comercial, pero no nos han mostrado la curva de producción para establecer efectivamente y demostrar efectivamente la rentabilidad, porque se requiere una inversión de 220,000 millones de dólares para poder explotar esas reservas.